cual platicaremos el día de hoy es acerca de la hipertensión arterial, ya que hoy 17 de mayo se conmemora este día para concientizarnos sobre estos problemas que acarrea esta enfermedad que es la hipertensión arterial. Quédate aquí con nosotros y aprende más sobre esto en línea. Comenzamos. La salud física, mental y emocional dependen de la calidad de tu alimentación y de tu estilo de vida. Ponte en línea con el 1040 y descubre que todo se puede. A partir de este momento, quedas en línea con Ruth León. Iniciamos. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a su programa en línea. Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Ruth León, iniciando la programación de tu estación Radio Mujer aquí en tu programa en línea. Gracias a todos los que nos sintonizan ya desde tempranito a través del 1040 de AM o también a través de nuestra página www.radiomujer.com.mx. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la ciudad de Guadalajara. Gracias también a quienes nos escuchan desde otros estados de aquí de México u otras ciudades de Estados Unidos y otros países. Muchísimas gracias por sumarse a este programa, por compartir tantas cosas, por aprender, por darse esa oportunidad de aprender y sobre todo por poner en práctica lo que aquí se dice. Pues también es muy importante seguir las recomendaciones y empezar a cambiar esos hábitos, ese estilo de vida. El día de hoy, como bien les decía, se celebra el Día Mundial de la Hipertensión, ¿sí? En este 2018, cada 17 de mayo se conmemora este Día Mundial de la Hipertensión con la finalidad de promover la concientización y estos esfuerzos para prevenir, diagnosticar y controlar la hipertensión arterial. Esta condición pues constituye un factor de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares. En este año la idea es conoce tus números, es decir, conoces tu presión arterial. Ese es el propósito de aumentar el conocimiento y la concientización de las poblaciones en todo el mundo sobre la presión arterial elevada. La Organización Panamericana de la Salud se suma a los esfuerzos de esta Liga Mundial de la Hipertensión y pues organiza algunos tipos de eventos y como les digo, hoy se celebra este Día Mundial de la Hipertensión. Por ello, el tema a tratar en este programa el día de hoy es este. Y ya está con nosotros nuestra invitada, quien mejor para explicarnos lo que es la presión arterial, cuáles son esas cifras saludables que debemos de tener y qué riesgos puede conllevar el hecho de mantener una presión elevada por mucho tiempo y que a veces pues no hay síntomas, también puede ser de alguna manera silenciosa y que puede llevar a muchísimos riesgos en la salud. Está con nosotros la doctora Valeria Taylor, ella es endocrinóloga y es especialista en todos estos temas de metabolismo. Muy buenos días, Valeria, ¿cómo estás? Buenos días, Ruth, bien, gracias. Qué bueno, muchas gracias por tu visita aquí al programa y hoy con este tema, precisamente en el marco mundial de este Día de la Hipertensión, el cual nos encantaría que nos platicaras. Primero yo creo que comenzando con entender lo que es la presión arterial. Sí, hipertensión o presión arterial alta, pues es lo mismo, pero sí, como dices, hay que conocer que todos tenemos una presión arterial. Claro. La presión arterial se refiere a la sangre, a la presión que ejerce la sangre en los vasos sanguíneos. Okay. Una manera de entenderlo, yo les digo a los pacientes que son como mangueras por donde pasa el agua. Y ya ven que cuando uno está regando, a veces el agua sale muy fuerte y a veces no sale fuerte. Hagan de cuenta que eso es la presión arterial, ¿no? Okay. Nosotros tenemos esa sangre que está en nuestros vasos y tiene una cierta presión para que esa sangre pueda llegar a los diferentes tejidos del organismo. Okay. Porque es lo que finalmente alimenta nuestros órganos y nos permite vivir. Somos una máquina. Y entonces, hay ciertas cifras que debe de haber también de presión. Sí, ¿no? Casi siempre les van a decir que hay dos cifras. La primera se le llama presión sistólica. Okay. Esa presión habla de la fuerza con la que late el corazón para bombear
la sangre a los vasos sanguíneos. Okay. Esa es la primera cifra que normalmente que nos dan, que es dicen. la más alta. Ajá. Y la diastólica, que la diastólica es en sí la fuerza que tiene la sangre en las paredes de sus vasos sanguíneos. U otra forma de verlo es como el corazón late y se contrae y luego se distiende. Pues cuando se distiende es esa presión que todavía sigue ejerciendo, que esté distendido. Como que se relaja, pero hay cierta presión ahí. Exactamente. Esa se le llama diastólica. Entonces, las cifras que se conocen son de 120/80. En cualquier literatura que encuentren, pues se sigue aceptando que 120/80 es lo adecuado. De allí para abajo, bueno, es normal. Obviamente hay influencia también de la altura. En Guadalajara sí podemos tomar en cuenta esas cifras, pero si vamos a la playa, nuestra presión va a estar más bajita, que estamos a nivel del mar. O si estamos en la Ciudad de México, por ejemplo, que es más alta, pues la presión tiende a subir un poco. Por ejemplo, en montañas, bosques, sí, tendría que estar un poco más elevada este nivel de presión. Exacto. Entre más alto sobre el nivel del mar estemos, más alta vamos a tener nuestra presión arterial. O si hacemos ejercicio o si atravesamos por un estrés, la presión arterial está cambiando de acuerdo a las necesidades de nuestro cuerpo. Y este punto es bien importante, ¿no, Valeria? Porque a veces cuando miden estos niveles, si la persona venía de caminar o de hacer un esfuerzo grande, pues a veces no es como muy confiable la toma de la presión arterial. Exactamente, es todo un arte tomar la presión arterial, porque tiene que estar relajado el paciente, sentado, ambos pies en el suelo, y entonces ya se puede tomar la presión después de 5 minutos. Y a veces en el mismo consultorio no es tan bueno hacerlo, aunque siempre lo hacemos cuando llegan los pacientes, pero existe la hipertensión de la bata blanca. Esto es que el miedo. Sí, nos ponemos se ríen, pero en realidad existe el término y se nos sube la presión un poco cuando vamos al médico, pues porque estamos nerviosos. No, a nadie nos encanta ir al médico, aunque lo hacemos porque nos queremos y tenemos que ir, pero tener la presión elevada con el médico, pues sí, es una llamada de alerta, pero no se puede diagnosticar la enfermedad. ¿Cómo sería un diagnóstico ahora sí de hipertensión arterial? Pues bajo las condiciones adecuadas de toma de la presión arterial sería 2 tomas de presión arterial que salgan elevadas, más de 120/80. Eso confirmaría el diagnóstico de hipertensión arterial. Entonces yo lo que les pido a los pacientes es que se tomen su presión arterial en casa. O bien a veces no es necesario si el paciente ya sabía que la ha sacado elevada varias veces. Entonces mejor ya iniciamos tratamiento, pues ya es obvio que directo. Sí, también depende de las cifras, no es lo mismo que el paciente salga, por ejemplo, con una 140/90 a que nos salga una presión de 180/100. Eso es dramático, puede ser una emergencia hipertensiva y entonces sí hasta hay que volver a tomarle ahí la presión al paciente y ver, a ver, si realmente la trae así o fue que, como tú comentabas, venía caminando y se le tomó la presión muy rápido o venía nervioso por alguna situación o se tomó un café, cosas así, ¿no? Entonces, sí, ante esa situación, pues no hay que esperar y empezamos el tratamiento. Sí, no descartar que no sean, como dices, estas circunstancias ajenas, que aunque suene chistoso, puede llegar a pasar, ¿no? Sí, es más común de lo que creemos. Sí, este nervio. Pues de eso y más vamos a platicar el día de hoy con la doctora Valeria Taylor, así que los invito a todos a que se comuniquen. Si ustedes tienen alguna duda, al 31 22 11 90, al 36 47 18 83, o que nos manden un mensajito vía WhatsApp al 33 10 19 07 12. En redes sociales, recuerda que puedes seguirnos en Facebook como Radio Mujer Guadalajara y en Twitter @Radio Mujer 1040. Nos vamos a ir a la pausa, pero regresando platicamos sobre todas esas dudas de la hipertensión arterial, cómo prevenir, cómo tratar y qué alimentos también pueden favorecer ese control o esa regulación de la presión arterial. Quédate en línea y volvemos. Ruth León es maestra en nutrición humana
Si deseas concertar una cita, marca al 33 11 31 04 52. Hoy es un buen día para empezar a hacer esos pequeños grandes cambios en tu estilo de vida. Seguimos en línea, en el 1040, Radio Mujer. Ya regresamos, son las 7 de la mañana con 18 minutos, estamos aquí en tu programa en línea, el día de hoy platicando con la doctora Valeria Taylor, quien es endocrinóloga, sobre la hipertensión arterial. Hoy se conmemora este Día Mundial de la Hipertensión y es precisamente para hacer conciencia de cómo están esos niveles. Hay que conocer estos números, hay que conocer tus cifras, hay que medirlas, así como siempre les recomendamos hacer esos chequeos de rutina, pues uno de ellos es la toma de la presión arterial. Entonces, decíamos, Valeria, esta toma de la presión arterial puede hacerla un médico o puede hacerlo uno de manera casera. ¿Qué tan confiables son esos medidores que venden, que de pila, que cualquiera puede utilizar? Los mejores son los que sostienen el brazo, no la muñeca, porque esos sí son un poquito más, menos precisos. Se tiene que tener más precauciones con el de la muñeca, pueden tener más fallas, pero sí nos ayudan a darnos una idea. Obviamente el mejor es el de mercurio, que todavía tiene algunos cardiólogos y que con el que bombea, el sí, estetoscopio. Pero es muy difícil que uno solo se tome la presión de esa manera. Entonces ya ahorita existen unos aparatos electrónicos de pilas, se pone en el brazo. Nada más oprime uno un botón y nos marca la presión arterial. Es decir, aquel que cubre como a esta altura del codo, ¿no? Del brazo un poquito más. Por arriba del codo, exactamente. Y no tanto el de muñeca. Sí, eso sería como lo más recomendable. Sí son un poquito más caros, pero sí son más precisos. Sí. Y como tú dices, es importante tomarse la presión, porque no hay otra manera de saber si nuestra presión está elevada o no. Claro. Y es importante hacerlo a cualquier edad. No es una enfermedad. Sí se desarrolla más con la edad, pero se puede presentar a cualquier edad, ¿no? Entonces, eso nos avisa de otras enfermedades. Ok, entonces 120/80 sería lo esperado. ¿En niños es diferente? Sí es diferente y con eso ya tenemos que seguir unas tablas que nos van diciendo por edad cuánto es lo adecuado. Y digamos, ya a partir de edad adulta, entonces el diagnóstico pues es normal 120/80. Pues tampoco necesariamente edad adulta, porque ya, por ejemplo, a los 12 años, ya básicamente el cuerpo ya es un cuerpo que se considera de adulto. Entonces, más o menos a los 12 años ya podemos empezar a tomar esa cifra. Como esos puntos de corte. Perfecto. Sí. ¿Y qué pasa cuando está muy elevada, por ejemplo, la diastólica y no la sistólica? ¿Qué diferencia hay, no? Hay quien tiene una presión arterial normal, la que dice la baja está normal, pero la de alta está muy alta. Nos avisa de diferentes enfermedades. Miren, de primera instancia hay que saber que la presión arterial puede ser una enfermedad por sí misma. Le llamamos hipertensión esencial o primaria, es decir, en sí el problema es que ese paciente tiene la presión arterial alta por una causa genética, una causa desconocida, pero su problema es la presión arterial elevada y hay que tratarla y punto. Pero también existe la presión arterial alta secundaria. Esto quiere decir que hay otra enfermedad de fondo u otra causa de fondo y que tratando la enfermedad de fondo se va a quitar la presión arterial. Muchas veces sin necesidad de tratamiento. Les voy a dar un ejemplo, el hipotiroidismo. El hipotiroidismo, que ya hemos hablado otras veces, es una causa de hipertensión secundaria, pero no se eleva la primera, que es la sistólica, se eleva la diastólica. Entonces allí cuando nosotros vemos que el paciente está hipertenso, pero tiene hipotiroidismo, y bueno, obviamente que los niveles no estén muy altos, podemos esperar. Tratamos el hipotiroidismo y se quita esa presión arterial elevada. Tal vez sin necesidad del medicamento para la presión, simplemente el medicamento para regular el problema de hipotiroidismo. Ahorita les di un ejemplo pues muy leve, pero existen otros casos más graves también relacionados con endocrinología, por ejemplo, el feocromocitoma, que es un tumor raro
o el tumor de las glándulas suprarrenales. Ambos ocasionan presiones arteriales elevadísimas de difícil control en gente joven. Esto puede ser de 16 años, 25 años, donde se requieren más de 3 medicamentos para regular la presión arterial. Y obvio no se van a regular hasta que no quitemos ese tumor. Allí es cuando tenemos que investigar causas secundarias de presión arterial elevada, porque no todo es hipertensión primaria y hay que tratarla ya, sino a veces hay que investigar otras causas. Elevada. Sí. Y un dato que interesa es cuando hay una presión arterial en gente muy joven, así elevada, es un dato para investigar. No es normal que esté elevada. Hay que investigar algo de fondo. ¿Qué más hay? ¿No? Sí. O más común, porque ahorita les di casos más raritos, pues la enfermedad renal. Cuando fallan los riñones, inmediatamente se viene una presión arterial elevada. Esto por la descompensación que tienen en cuanto a líquidos, por ejemplo, de la función renal. Y se necesita tratamiento, aunque ya sabemos que el problema es el riñón, pues de todas maneras necesitamos dar tratamiento para esa presión arterial elevada. Entonces puede ser secundaria a una enfermedad renal, a diabetes también. Sí, totalmente. Puede ser secundaria y también se requiere tratamiento y no se va a quitar, ¿no? Entonces casi siempre viene acompañada la diabetes con una presión arterial elevada en por lo menos la mitad de los pacientes. Entonces digamos que van ligadas. Sí, esto es porque recuerden que la diabetes hace que los vasos sanguíneos se llenen de aterosclerosis. Esto es esta placa que se va pegando en los vasos sanguíneos que los hace más rígidos. Entonces el corazón necesita hacer más esfuerzo para bombear la sangre y sube la presión. Sí, y esto vienen muchísimos más factores de riesgo, la obesidad, el sobrepeso. Sí. También tendrían mucho que Muchísimo, ver, ¿no? Porque también recuerden que la grasa es un órgano endocrino que produce muchas sustancias. Mucha gente piensa que la grasa solamente está y ya, es como de depósito y no es así. Produce sustancias y estas sustancias a veces hacen vasoconstricción. Esto es que cierran los vasitos sanguíneos y nuevamente al corazón le cuesta más trabajo bombear la sangre y sube la presión arterial. Y mucha gente bajando de peso o regresando a un peso saludable se le quita la presión arterial. Que ese sería uno elevada. Del tratamiento a seguir, aparte de que sí se da tratamiento farmacológico en la mayoría de los casos, o qué se procede a hacer. No, bueno, lo primero son las medidas del cambio en el estilo de vida. En realidad ese es el paso 1. En todos los pacientes primero tenemos que empezar explicándoles que tienen la presión arterial elevada, porque no duele, no se siente, no hay manera de saber. Entonces hay que explicarle que tiene una enfermedad que es muy grave, porque puede desencadenar un infarto, una embolia y que necesitan, o la muerte, ¿no? Eso sería lo más grave. Y después les empezamos a decir que si son sedentarios necesitan hacer algo de actividad física. La actividad física que se recomienda son más o menos 30 minutos, de 5 a 7 veces por semana para la presión arterial. Y a veces sienten que por tener presión arterial elevada no deben de hacer ejercicio y sería lo contrario. Pues cuando están muy descompensados, obviamente no. Primero tenemos que controlar la presión arterial. Pero estamos hablando de alguien con una presión arterial alta, de recién diagnóstico, que no está muy elevada. Claro que pueden empezar a hacer ejercicio, les va a ayudar a regular la presión arterial elevada. Y ejercicios tal vez de intensidad leve a moderada. Si van a empezarlo, pues obviamente que sí, pero en sí las guías piden un ejercicio aeróbico de intensidad moderada. Si no, aparentemente no tiene ese efecto protector. Pero sí tienes razón, no pueden empezar a hacer un ejercicio moderado si no habían hecho ejercicio. Sale peor ahora sí el remedio que la enfermedad. A lo mejor ir aumentando esa intensidad y, como bien lo dices, de 5 a 7 días por semana. Sí. Entonces cada vez me doy cuenta que esa recomendación de ejercicio, las guías van recomendando más y más, sobre todo más frecuencia. Es que sí, depende para qué enfermedad, pues. Hay la recomendación para actividad física en el adulto, sabemos que son 150 minutos por semana. Pero dependiendo de la enfermedad, a veces vemos que cambian las guías. Las guías, para los que no sepan, son
esas, pues como su nombre lo dice, reglas que los médicos tenemos para tratar a un paciente. Yo le explicaba a un paciente el otro día que no es que a nosotros se nos ocurra cómo tratar al paciente, sino que estudiamos cómo hacerlo en base a reglas. Sí, que ya vienen establecidas, ya vienen estandarizadas para cada enfermedad. Y están estandarizadas porque funcionan, ya se estudió que funcionan y ayudan. Entonces tenemos que seguirlas y pues debemos de seguirlas, esa es la responsabilidad como médicos. Y por eso cada asociación tiene sus guías y luego a veces ahí entran en conflicto con ciertas recomendaciones. Pero pues en general ya sabemos que hay que hacer actividad física. Claro, y de preferencia más frecuente es mucho mejor, o sea, repartir esos minutos en más días a la semana. Sí, exactamente. Que va a ser un punto bien, bien importante. Entonces, el primer paso sería el detectar, ya una vez detectada esta presión sanguínea elevada, cambios en el estilo de vida. ¿Cómo cuáles iniciaríamos? Aparte del ejercicio, que es lo que estábamos mencionando, ¿qué otros cambios en el estilo de vida se recomendarían? El más importante sería la disminución del consumo de sal. En realidad, casi todos los países se consumen bastante sal y piden una reducción de 5 gramos por día cuando ya se tiene presión arterial alta. Al paciente, pues es muy difícil decirle 5 gramos, pues va a decir, ¿y eso qué es? Pues simplemente no agregarle más sal a la comida. No tener el salero allí de lado, no agregar más sal, eso es lo más importante. 5 gramos sería aproximadamente una cucharadita cafetera. Exactamente. Entonces ya si la comida ya le pusieron, básicamente ya no debe uno de consumir más. Claro. Y antes se tenía la costumbre de empezar a comer y empezar a agregarle sal sin haber probado los alimentos. De hecho, ya algunos restaurantes optaron por quitar el salero por políticas públicas, ya a menos que lo pidas ya te lo llevan, pero en la mayoría ya es como que no está siempre presente ahí el salero. Eso es importante porque para poderle ponerlo tiene uno que pedir. Claro. De hecho, me parece que en la Ciudad de México fue el Hospital de la Nutrición quien desarrolló esa política pública muy muy buena, Alguna vez me tocó estar sentada con algunos médicos que se estaban burlando de esa política porque decían que cómo era posible que perdieran el tiempo en esas políticas públicas y me causó mucha sorpresa porque es una de las mejores políticas públicas para disminuir la sal. Está demostrado que lo que tenemos enfrente es lo que vamos a utilizar. Si no está el salero, no le vamos a poner sal, la mayoría no va a pedir el salero. Entonces, bueno, la verdad es que es una de las mejores políticas públicas que hay. Ojalá que se adopte también en otros estados, ¿no? Incluso en el país debería de ser. Definitivamente, y también pues empezarlo en casa. Nos vamos a ir a la siguiente pausa, pero regresamos para seguir platicando de la hipertensión arterial. Quédate en línea y volvemos. Ruth León es maestra en nutrición humana y educadora en diabetes. Si deseas concertar una cita, marca al 33 11 31 04 52. Empieza haciendo lo necesario, después haz lo posible y luego estarás logrando lo imposible. Ponte en línea con el 1040. Continuamos en Radio Mujer. Ya regresamos, son las 7 de la mañana con 33 minutos. Estás escuchando tu programa en línea a través de Radio Mujer 1040 y esta mañana estamos platicando con la doctora Valeria Taylor, quien es endocrinóloga, acerca de la hipertensión arterial. Entonces, decíamos, es importante medir la presión arterial. Y si ya estas cifras salen por arriba de 120/80, pues acudir con un médico, realizar ese diagnóstico que lo tiene que hacer un médico y entonces tomar las medidas necesarias. Decíamos que se inicia por cambios en el estilo de vida, Valeria. Sí, porque si la presión arterial está, vamos a decir, 140/80, pues a lo mejor iniciando las medidas se disminuye sin necesidad de dar tratamiento. Y decíamos que la primera medida era disminuir el consumo de sal, aumentar el consumo de frutas, vegetales y disminuir todos los
embutidos y todos los porque finalmente tienen sal, pues. Claro. Ese es el A veces el punto. dices, pues casi no agrego sal, no tengo el salero en la mesa, pero ¿qué tal que consumes bastantes embutidos, jamón, salchicha? Incluso hay algunos quesos que traen bastante sodio. Exacto. O todos estos polvos sazonadores, cubitos, Sí. que tienen una gran cantidad de sodio. Sí. De hecho, se creó una dieta que se llama DASH, Diet, que son todas las medidas específicas para reducir la hipertensión, así se llama la dieta en inglés. Sí, Y por sus siglas en inglés es DASH. DASH, exactamente. Entonces, ya existe esta dieta que cuando alguien tiene hipertensión, ya sabemos los médicos qué es la que tenemos que recomendar, pero básicamente es lo que estamos platicando ahorita, ¿no? Son esas recomendaciones de que sí, que no, y finalmente el punto es disminuir el consumo de sales, es lo más importante, y aumentar más el consumo de vegetales y frutas. Y sobre todo en estos productos procesados que aparentemente parecieran Inofensivos. Inofensivos, y de repente tienen una gran cantidad de sodio. Es impresionante cómo estas sopitas instantáneas, estos cubitos, simplemente un sushi vas y no está tan mal si lo pides, digamos, de alga o de algún marisco, pero si lo bañas en salsa de soya, ahí ya es como el problema. Exactamente, sí. No nos damos cuenta en realidad de toda la sal que consumimos, pero se estima que más o menos 20 gramos por día es lo que consumimos en estos países, y aquí nos piden menos de 5, imagínense la diferencia, ¿no? Entonces sí tiene que estar muy atento el paciente, y sí ayuda a reducir bastante la presión. También, bueno, está el no fumar, eso es importantísimo. No importa que el paciente haga todo lo demás, si no deja de fumar, el riesgo de infartarse, que finalmente es lo que estamos tratando de que no suceda, es altísimo, porque el tabaquismo, les vuelvo a repetir, que afecta esos vasos sanguíneos y los llena yo les digo que es como lama, que se le va pegando a la manguera, y hace que estén duros los vasos sanguíneos, y pues al final el resultado es que se suba la presión. Claro. No pasa de la noche a la mañana, pues, pero es un riesgo latente. También fumadores pasivos. Ojo. Sí, aunque realmente digo gracias a Dios por los que no fumamos, pues el riesgo sigue siendo mayor en quien fuma. Pero sí, pues obviamente el que está al lado del que fuma, si es ya en familia, también se ve afectado. Y el alcohol también, en donde la recomendación hasta ahorita sigue siendo una copa para mujeres al día y una copa y 2 copas para hombres. Pero ojo, esas son las guías de cardiólogos. Las guías de los oncólogos dicen que mejor no hay que tomar, porque cualquier tipo cualquier tipo de consumo de alcohol incrementa el riesgo de cáncer. Entonces, hablando de las guías que les comentaba, de que algunas dicen unas cosas, otras, pues desde el punto de vista del corazón quizá no afecte tanto tomar, pero desde el punto de vista de cáncer sí. Entonces, esta recomendación de alcohol de 2 copas al día, hombres, híjole, a lo mejor en un futuro la vamos a ver cambiada. Claro. Pero pues hasta ahorita es lo que está, ¿no? No más de eso. Y las mujeres una copa. Sí, es como un límite, no quiere decir que diario debas de tomarte esa copa de alcohol. Exactamente. Y mucho menos acumularlas para el fin de semana. Sí, sobre todo eso, ¿verdad? Y sí, no verlo como, es que la copa me va a ayudar. No, o sea, al final sí el alcohol sigue siendo una droga y pues sigue teniendo un efecto secundario. Qué bueno que lo aclaras, porque de repente dices, es que recomiendan tomar vino tinto. Entonces también, a lo mejor en la Asociación de Cardiología, en las guías, dices, bueno, pues sí se ha visto estos efectos protectores, pero a final de cuentas sigue siendo alcohol y puede afectar otros órganos. Pues sí, porque es un solo cuerpo. Entonces no vamos a tomar vino y va a ir directo solo al corazón, sino que va a afectar otras cosas y sí puede afectarnos en cuanto a cáncer. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con el alcohol, pues. Claro. Por aquí tengo algunas preguntas, Valeria. Dice, hola, muchas gracias por el programa. Cuando tengo etapas de estrés, me aumenta la presión por unos días, luego disminuye el estrés y la presión se regula. ¿Qué me pudiera ayudar a mejorar? Gracias, soy Carlos. Carlos, muchas gracias por escucharnos. Pues también recomiendan todas las técnicas de relajación, de respirar, de yoga, o pues ya si eso no sirve, por eso se recomienda también la actividad física, pero si no, pues algunos medicamentos naturistas que ayuden a disminuir el estrés.
Si es muy seguido, pues entonces a lo mejor sí vale la pena tomar un tratamiento para el estrés, para la ansiedad, que sí eleva no solo la presión, sino tiene otros daños en el organismo. Claro. Pero si es algo que pasa eventualmente, a lo mejor con técnicas de relajación puede beneficiarse. Por aquí nos dice, buenos días, una pregunta. En una persona de 70 años cambian los niveles normales de hipertensión. Mi hermana mayor generalmente tiene 95, 125, pero si camina, al día siguiente se le sube hasta 110, 190. ¿O a qué se puede deber? Ella es muy sedentaria y tiene sobrepeso. Bueno, la presión arterial no está alta, la hipertensión no siempre se presenta todo el tiempo. Entonces, si esa persona, hablando primero de la chica, ¿verdad? Que ya tiene varias veces la presión elevada, me imagino que es en un momento en donde no acaba de hacer ejercicio. Como habíamos comentado, es muy importante que sea tomada la presión arterial de manera adecuada. Claro. Y si la ha tenido elevada en 2 ocasiones, eso es presión arterial elevada. No es necesario que esté elevada todo el tiempo. Okay. Se puede elevar por ciertas horas y eso también está mal. Es como la glucosa, ¿no? Sí. Que a veces puede amanecer perfecta, pero después con los alimentos sube y tú dices, bueno, es porque comí algo, es que de todos modos no debería subir la glucosa. La glucosa, exactamente. O sea, no tiene que ver el ejercicio que ella hizo un día anterior. Claro. Eso no tiene por qué afectar. Y de hecho, tienen que saber que a veces la presión arterial está normal durante el día y se eleva en la noche. Y no hay manera de saber quién va a tomar la presión en la noche. Claro. Entonces, se hace un estudio que realizan los cardiólogos que se llama Holter. Y durante 24 horas les ponen un aparato que cada 5 minutos les está tomando la presión. Y entonces ellos ya ven pues ahora sí que el mapa de esas presiones arteriales durante todo el día y entonces se dan cuenta si la persona es o no es hipertensa. Okay. De igual manera, alguien que de repente se le eleva la presión y luego de repente no y está la duda, se puede también hacer el Holter y de esa manera nos damos cuenta si tiene o no tiene Entonces te colocan hipertensión. este aparatito y cada 5 minutos te está midiendo estos niveles de presión. Sí, arterial. es una lata porque luego no puede uno ni dormir, pero es como el estándar de oro para saber si alguien tiene realmente presión arterial o no. Okay. En esos pacientes que como ella comenta que de pronto se eleva y luego no. Okay. Y dice uno, bueno, sí requiere tratamiento, sí tiene presión arterial o no. De todas maneras, si tiene sobrepeso, ya les comentaba yo que dentro de las guías, reducir el peso a un peso saludable muchas veces quita el problema. Entonces eso sería como lo mejor que puede hacer esta persona. Perfecto. Y bueno, decía que si con la edad cambia la presión arterial, sí, se ha visto que con el tiempo es hasta cierto punto normal tener la presión elevada. Entonces no son los mismos parámetros. De hecho, ahorita yo les dije algo muy sencillo, 120/80. Ojalá si fuera de simple. Pero en realidad la presión arterial son unas tablas que nos van diciendo en qué paciente, con qué riesgo y cuánto debe de tener. Claro. No es lo mismo el paciente con diabetes que el que no tiene diabetes, el paciente de la tercera edad o el niño. Entonces no está tan sencillo ni el tratamiento ni el diagnóstico de la presión arterial elevada. Es todo un tema. Entonces sí, con los adultos mayores hay que tener más precaución y muchas veces sí hay más permisividad en que se eleve, porque por la edad es necesario y es normal que los vasos sanguíneos también ya envejecieron, están más duritos y pues no debe de estar tan bajo. Incluso muy baja es también peligroso. Sí, de hecho, porque tenemos una pregunta que esa te iba a leer. Dice, yo tengo 56 años y generalmente manejo presión más baja, 102/63 o en la noche 97/55, pero no me siento mal. ¿Eso será malo? No, esa es una presión baja, pero solamente afecta cuando se sienten mareados o tienen molestias. Entonces a veces tenemos que dar algo para elevar un poco la presión. Eso sería lo contrario, ¿no? Pero mientras la no haya molestia, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Ajá. Siempre y cuando estar al pendiente. Sí, pero igual les digo, la presión arterial baja, solamente se dan cuenta que la tienen baja si se la miden o cuando se sienten mal y entonces se la miden y se dan cuenta que está muy baja. Bueno, entonces sí se les bajó. Suele suceder cuando hace mucho calor o porque hay una vasodilatación, es decir, los vasitos se hacen así grandotes y entonces baja la presión o cuando está uno acostado y se levanta muy rápido, eso se llama hipotensión ortostática. A todos de repente nos pasa que está uno acostado y si nos levantamos muy rápido nos mareamos. Sí. Entonces eso son datos de hipotensión ortostática. Y a veces esa hipotensión, lo normal es que uno se maree y en segundos ya nos sentimos bien. Pero hay gente que no le pasa así, que los vasos no reaccionan y son por enfermedades como diabetes, por ejemplo. Entonces también es un tema tratar cuando la presión se baja.
Ok. Pero pues es otro tema, eso más bien es cuando la presión arterial baja, no es tan peligroso, Ujú. pero sí se tiene que tratar. Con ella que comenta que nomás la tiene baja, pero se siente bien, ningún problema, felicidades y que bueno. Perfecto, pues bueno, vamos a ir a la última pausa. Tengo más preguntas gracias a todos los que están participando, comunicándose al 31 22 11 90, al 36 47 18 83 y por WhatsApp 33 10 19 07 12. Vamos rapidísimo a la pausa, pero volvemos. Si deseas concertar una cita con Ruth León, marca al 33 11 31 04 52. Es especialista en nutrición humana. Somos lo que hacemos día a día. La excelencia no es un acto, sino un hábito. Nos estamos poniendo en línea. En el 1040, Radio Mujer. Estamos de regreso, son las 7 de la mañana con 47 minutos. Estás escuchando tu programa en línea, hoy platicando con la doctora Valeria Taylor acerca de la hipertensión. Por aquí nos comentan, dicen, yo no sabía que tenía presión alta y me dio una fibrilación auricular. Gracias al doctor, nada más con unas pastillas me la quitaron, pero ya debo de tomar la pastilla diariamente y el anticoagulante de por vida. Entonces, pues generalmente ya cuando se requiere el medicamento, Valeria, pues sí debe de tomarse ya de manera continua y estar revisando. ¿O aquí qué nos podrías decir en este punto? Sí, depende del caso. Ujú. En el caso de ella sí, tal cual, ¿no? Como lo comenta, pero si hablamos de obesidad, y hay Ajá. pacientes que les diagnosticamos hipertensión por obesidad, inician su plan de alimentación y logran disminuir 10, 20 kilos, Ujú. se quitan medicamentos para la presión, Ok. porque baja la presión arterial. Ujú. Entonces, esto pues es maravilloso, porque entre más delgados, menos medicamento. Perfecto. No, quizá, no en todos quitar totalmente la medicina, pero yo sí he tenido pacientes en los cuales quitamos la medicina porque se Ujú. normaliza la presión arterial. O bajan dosis, ¿no? O bajan Dicen dosis, de pero vez de en que va a cuando. bajar sus medicamentos, van a bajar. De hecho, les empiezo a decir, oiga, ya lleva 10 kilos, Ajá. estése muy atento porque trae 2 o 3 medicamentos para la presión. Ok. Entonces puede ser que se empiece a sentir mareado y me avisa, ¿no? Entonces, para Ujú. empezar a quitarle medicamentos. Ok, de hecho aquí nos preguntaban, dice, muy buena información, yo tengo hipotiroidismo, por lo tanto también tengo presión alta. Últimamente he estado estable en 120. Mi pregunta es si podré eliminar el medicamento. Muchas gracias. Ahí tendrá que checar más cosas, ¿no? Sí, todo depende. Al final, si primero fue la presión arterial y más adelante le dio hipotiroidismo, no, porque Ujú. entonces ella tiene 2 enfermedades. Tiene la hipertensión primaria o esencial, que decíamos que es inherente a la enfermedad, y aparte tiene hipotiroidismo. Yo les explicaba cuando sucede al revés, que es un Claro. paciente que inició con hipotiroidismo y Fue luego se le subió, secundario. y Ujú. luego se le subió la presión. Casi ni siquiera necesitamos dar tratamiento. En cuanto están bien las hormonas tiroideas, Ujú. disminuye la presión arterial. Entonces hay que tener mucho cuidado de no entenderlo al revés, porque si pues, suspende su medicina puede ser que se le eleve la presión y tenga algún evento secundario grave. Entonces, no siempre es importante revisar cada caso de manera individual. Ajá. Y como dices, puede amanecer bien la presión, pero no sabemos cómo se comporte en otros momentos del día. Hay que estarse monitorizando, sí. Ujú. Aquí Rocío Peña nos manda saludos, dice excelente tema, muchas gracias Rocío, te mandamos un saludo también. Y tenía una pregunta también aquí sobre, dice, ¿qué hacer y qué alimentos recomendados cuando sí hay mareos por la presión baja? Dice, no tengo diabetes. Ay, sí es una muy buena pregunta, porque luego dicen, se me bajó la presión y me tomé una coca. Ajá, ajá. No hay relación, porque una cosa es la presión arterial, otra cosa es el azúcar. Ajá. Entonces, lo que sí puede ayudar a lo mejor es un café.
Eso sí pudiera ayudar a elevar un poquito la presión, pero en realidad cuando un paciente llega a la consulta porque se le está bajando la presión, además de investigar otras causas, se les da un medicamento, unas gotitas que se tienen que tomar en los casos en donde se les baje mucho la presión, porque sí puede llegar a ser peligroso. ¿Y la famosa sal o suerito puede funcionar? A veces. Pues pudieran intentarlo, pero la verdad es que la mayoría de los pacientes que tienen el problema no mejora. Para un caso aislado que de repente sí se sintieron así como que detectaron que se les bajó la presión, el tomarse un café o tomar algo de sal obviamente puede ayudar. Por eso es que la sal se quita para bajar la presión. Pero de ahí a que lo agarren como tratamiento cuando hay presión arterial baja, eso no es lo adecuado. Ahí sí necesitan acudir con el médico. Claro, y como dices, ya este medicamento les va a ayudar. Hablando de la sal, dice por aquí una de nuestros radioescuchas que escuchó a un médico recomendar usar más sal, o sea, en el agua, que lo hacen como, no sé si has escuchado esta moda que está de ponerle más sal, como hacer tipo sueros caseros al agua, porque pierden minerales, y se hasta va a dar un tutorial, pero dice que alguien me explique, me encantaría, porque estoy muy confundida con esta recomendación que dio este doctor. Pues es una recomendación de otro tipo de medicina, una medicina alternativa. Entonces, obviamente la medicina que nosotros manejamos no está de acuerdo, porque la medicina que nosotros manejamos está basada en el método científico. Es decir, para recomendar algo ya se estudió en muchos pacientes alrededor del mundo, la mayoría de las veces. Incluso las dietas, ¿no? Ya se investigaron en muchos pacientes, en muchas poblaciones. Claro, de ahí entonces, que se estandarizan las guías y se dan estas recomendaciones, lo que funciona, lo que no funciona. Así nos damos cuenta de lo que funciona y lo que no. Porque muchas veces tenemos una idea, la estudiamos y decimos, ándale, no funciona, incluso con los medicamentos. Entonces tengan mucho cuidado con las medicinas alternativas, no todas son malas, pero cuando les recomienden algo del tipo, pues pónganse a investigar ustedes, ya está allí internet. Entonces nomás es cosa que se pongan a investigar poquito y ustedes mismos saben si algo funciona o no. Yo les digo no lo hagan. Incluso si tienen una enfermedad de fondo, esto los puede afectar. O a veces he escuchado que le pongan miel, y ahorita tenemos tanta prediabetes, y la miel, por más natural que sea, sigue siendo azúcar. Entonces eso solamente va a levantar las posibilidades de que se hagan diabéticos. Entonces, y dices, bueno, no pasa nada si le pones una cucharadita a un tecito que te tomas, pero si ya es la miel y estás dándole traguitos a ese suero todo el día. O sea, es tomar agua dulce todo el día. Entonces, definitivamente no, como endocrinólogos no estamos de acuerdo con esto, pero les digo, no tienen que hacerle caso a alguien que está hablando ahorita en la radio. Pónganse a estudiar, pónganse a revisar en páginas serias de internet, se van a dar cuenta de por qué no o por qué sí. Sí, la recomendación es de 5 gramos de sal al día, con trabajos te alcanza para la comida, el puñito que le agregas a tu carne, a tu caldito de pollo, en fin, a tus frijoles, y aparte agregarle más sal al agua, pues sí sería incrementar esa cantidad de sodio recomendado y tener muchas implicaciones en la salud. Sí. Efectivamente. Entonces, cansar ahí al organismo, ¿no? ¿Qué pasa cuando comemos mucho sodio? Retienes líquidos. Retienes líquidos y aumenta la presión arterial, ¿no? Incluso ustedes mismos les ha de haber pasado que comen mucha sal y hasta están hinchados al día siguiente. Incluso hay gente que de los párpados o las manos o los pies se les hinchan. Entonces es algo que sucede, pues, y que ustedes se pueden dar cuenta de manera empírica, ¿no? Con su propio cuerpo. Hay que tener cuidado. Sí, no, más vale siempre consultar y, como dices, informar, leer acerca de lo que hay para no caer en estas conductas que pueden ser un riesgo a la salud. Así es. Los sueros, cuando tengas una diarrea o estés deshidratado, o los que hacen deporte de alto rendimiento, pues sí son indicados, pero también hay cantidades. Exactamente, ahí sí. Es que cada caso es distinto, pues. Perfecto, Valeria. ¿Dónde te encontramos aquí? Tú estás en la ciudad de Guadalajara, das consulta privada. Sí, yo doy consulta privada, estoy en el 1523-3426 y tengo una página informativa donde también está el tema de hipertensión arterial, que es www.kimoditaylor.com. ¿Cómo se escribe? Kimodi con I latina y Taylor es mi apellido, que se escribe T-A-Y-Lor. Ahí se pueden meter a revisar temas de endocrinología. En realidad la especialidad
que es experta en el tratamiento de la presión arterial es el cardiólogo. Pero el cardiólogo nos envía pacientes a los endocrinólogos para el tratamiento de la hipertensión secundaria. Esto es que tenemos que investigar lo que yo les decía en niños, gente joven que tiene presión arterial muy elevada, porque hay que investigar alguna causa secundaria como tumores o incluso hipotiroidismo, Cushing, en fin. O si es secundaria diabetes. Sí, y entonces ahí el endocrinólogo es el experto en ese tipo de casos de hipertensión, pero básicamente cualquier médico puede iniciar un tratamiento de presión arterial, solo que primero se debe hacer el diagnóstico, ese es el reto. Claro, lo importante es conocer las cifras, medir la presión arterial, es importante saber cómo está esa presión arterial y como decimos es muy fácil, si no tienes un aparato en casa, bueno, pues acudir con un médico para que te haga esta toma de presión arterial. Sí, exactamente. Porque decimos no hay síntomas, o sea, es silenciosa, no hay un indicio que te diga estás alta tu presión. Solo cuando está la emergencia hipertensiva, que entonces se pueden poner así rojitos, sudar, tener algo de dolor de cabeza, incluso les puede sangrar la nariz, pero ya estamos hablando de una emergencia. Acuérdense, la presión arterial se le llama el asesino silencioso, porque digo, no solo les puede dar un infarto o una embolia, sino que puede acabar con sus ojos, hay una retinopatía, se afecta la retina y se quedan ciegos, o les puede afectar los riñones, que fallen totalmente los riñones. Entonces, es muy importante saber si tienen hipertensión porque es tratable y les previene muchas enfermedades. Dejen ustedes la muerte, ¿no? Y sobre todo dijimos, los cambios en el estilo de vida es lo que va a favorecer bastante, no solo el control de la presión arterial, sino de muchas otras cosas. Así es. Entonces, pues, ese es el reto, pues. Animarlos a que hagan estos cambios. Por aquí me preguntaban también de la miel. Dice, yo me como una cucharada por día en mi fruta. ¿Cómo ven? Pues bueno, si es dependiendo, ¿no? Habría que valorar si no, tus niveles de glucosa están bien y si es el único azúcar que comes en el día, pues tal vez no esté tan mal. Pero si es la miel, al rato el agua fresca con azúcar, el refresco, el panecito, la galleta, pues la miel sería de lo más nutritivo, pero ya todo lo demás sería exceso de azúcar. De acuerdo contigo, Ruth. Muy bien. Valeria, pues algún último mensaje que les quieras dar a nuestros radioescuchas sobre la hipertensión arterial. Sí, que como otras veces hablamos de que se tomen exámenes, aquí sería que todos se queden con la idea de que deben de medirse su presión arterial. Todos tenemos que saber nuestro número, como tú decías. Claro. Y si sale elevado, entonces tienen que buscar ayuda porque tienen que darse tratamiento. En realidad, aunque las medidas de cambio en el estilo de vida es lo principal, en la mayoría de los pacientes con presión arterial elevada se tiene que dar tratamiento. Claro. Y a veces, como ya está muy desarrollada, no es solo un medicamento, sino dos. Afortunadamente ya vienen juntas. Entonces, es una tableta con 2 medicamentos, pero sí necesitan buscar atención. Nadie les puede decir lo que ustedes no busquen en su salud. Entonces ese sería el mensaje que les quisiera dar. Gracias, Valeria. Pues ya nos vamos. ¿Tu teléfono nuevamente para contactarte? Estoy en el 1523-3426. 1523-3426. Sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron escuchándonos el día de hoy. A Karen Escamilla, que estuvo en producción. A Toñito Origel en los controles. Yo soy Ruth León. Nos escuchamos el día de mañana. Que tengas un feliz jueves. Gracias. Thank you.